De la manera más sencilla que puedo explicarlo, vamos a mirar cómo conectamos FluidSim a través de OPC con Codesys. Bueno, ya conocemos a FluidSim con sus posibilidades y diversas herramientas para la simulación de circuitos de diferente tipo para temas de automatización. Sabemos que cuenta con unas herramientas. También sabemos que Codesys es una herramienta de software para la programación de PLC. Codesys tiene unos elementos que son pues mucho más completos para la programación de controladores de los que tiene FluidSim. Entonces, lo que buscamos es tratar de que estas dos herramientas compartan datos a través de protocolo OPC. Para eso vamos a estar utilizando una herramienta que se llama Kep Server, y esa pues la vamos a configurar para lograr nuestro cometido a través de un ejemplo bastante sencillo. Estamos acá en FluidSim para probar una de las funcionalidades relacionadas con la comunicación con Codesys a través de OPC. Obviamente, pues como es comunicación por OPC, no está limitada para comunicación con Codesys, sino pues yo lo hago porque es el software que tengo ahorita para hacer la prueba, pero en realidad cualquier otro elemento o software que tenga la posibilidad de comunicarse con Codesys se puede hacer. Voy a crear rápidamente acá un nuevo archivo, y en ese nuevo archivo voy a agregar los elementos que me permitan hacer la comunicación con OPC. FluidSim tiene una serie de puertos que son un puerto de salida, es decir, toma elementos de FluidSim y los lleva hasta una parte de comunicación del otro lado donde se puedan recibir, o también toma elementos del entorno que pues del entorno de comunicación de OPC que puedan ser incluidos dentro de FluidSim. Hay una regla general de lo que es la parte de la manera como se tienen que conectar estos elementos, pero ya lo vamos a ver. Asimismo, como recibe señales, estas señales pueden ser verdadero o falso únicamente. También recibe señales que pueden ser de tipo, digámoslo, acá aparecen análogas, pero en realidad son de tipo digital. Sí, pues obviamente como estamos hablando de comunicación en un computador, estamos hablando de comunicación digital. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este de aquí recibe datos nada más que son de tipo verdadero o falso, es decir, este de acá nada más recibe datos que son on-off, ¿sí? Que van conectados aquí, y este en cambio recibe datos que pueden ser datos decimales, pueden ser de valores negativos. Voy a poner por acá un rango, aunque no necesariamente es, por ejemplo, menos 2000, menos 1999, y así hasta, qué sé yo, 4500, 4501, y este es el tipo de datos que conectamos acá. De la misma manera, en la parte inferior tenemos algo parecido. Este módulo me entregaría mis datos que son de prender y apagar, on, off, y este me entregaría datos que yo puedo conectar a FluidSim. En realidad, para que FluidSim funcione, o para que esto tenga, digamos, como una traducción, FluidSim entiende como señales de on-off. On entiende señales que son conectadas a 24 voltios, y off como señales de 0 voltios. Y lo mismo, cada vez que reciba un on es como para si FluidSim recibiéramos 24 voltios, y off 0 voltios. En el caso de las señales análogas, para FluidSim esto puede estar en un rango, lo que recibo acá, lo que conecto acá, puede ser más o menos una señal entre menos 10 y 10 voltios, aunque se pueden hacer con configuraciones. Y lo mismo, me entregarían acá señales de menos 10 a 10 voltios. Pero eso ya lo vamos a estar viendo ahorita más adelante al respecto. Se van a aclarar ciertas dudas. Listo. Para arrancar entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar los elementos que hacen parte de la lógica digital, es decir, los que son de característica on-off primero. Yo voy a conectar a cada uno de ellos unos pulsadores y a la salida bombillos, y lo voy a hacer rápidamente. No voy a mostrarles, no voy a hacer comentarios para poder poner esto más rápido durante la grabación, como para que nos rinda un poco más.
Bueno, un breve resumen de lo que se ha hecho hasta ahora. Pues lo que yo intenté hacer fue, pues como ya sabemos, este puerto tiene 8 posiciones y recibe 8 puestos, 8 señales de encendido y apagado, y también me entrega 8 señales de encendido y apagado, razón por la cual conecté en la parte superior pulsadores y en la parte inferior lo que son la parte de bombillos. Estos bombillos entonces corresponderían, y estas salidas ambas se comportan de la misma manera. Estos encienden y apagan bits. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, cuando este está activo, ¿sí? Este estaría activo, y cuando este está activo, este también estaría activo. Y el elemento que transmito no es el estado independiente de cada uno de los bits, sino el estado conjunto como conjunto de 8 bits, es decir, como byte. ¿Cómo lo transmitiría? En este caso, como está activo esto, aplicaría pues conversión de binario a decimal. Esto sería 2 a la 0, y el siguiente que está activo es 2 a la 1. Entonces esto me daría 2 a la 0 me da 1, más 2 a la 1 me da 2. Como resultado, si oprimo estos dos, transmitiría un 3. En consecuencia también, si yo recibo un 3, en este caso lo que esperaría es que se encienda la salida 0 y la salida 1. Esto haría que se encienda este bombillo por acá y este bombillo por acá. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero pues es la lógica. Hago una transformación de binario a un número decimal a partir de 8 bits que me hacen parte de un byte. Eso lo tengo que tener en cuenta para el tipo de datos que transmito aquí como acá. Hay una manera fácil de hacerlo que es, pues bueno, me parece a mí fácil, así que lo vamos a hacer de esa forma. Por el otro lado tenemos nosotros la parte análoga. ¿Cómo es la parte análoga? La parte análoga, como les decía, en FluidSim yo puedo producir señales análogas de diferente tipo. Acá yo me valgo de dos sensores para poderlo hacer. Acá tengo un sensor medidor de presión y un sensor de caudal. Lo que espero es que estos sensores sean capaces de producir una señal por lo menos de 0 a 10 voltios para que yo la pueda conectar aquí, o en su defecto una señal de menos 10 a 10 voltios. Aunque es posible hacer conexiones entre estas dos, entre otros rangos, lo recomendable es que las señales que vamos a conectar en este terminal que va a transmitir los datos estén dentro de este rango. ¿Por qué razón? Porque esta señal de menos 10 a 10 o de 0 a 10 después se transforma en un dato que va a ser interpretado por el elemento que lee acá. Es decir, este rango de menos 10 a 10 y de 0 a 10 se transforma en un rango de más que nada de palabra, es decir, o en un valor de 0 a 65.535 o algo por el estilo, o de menos 32.000 a 32.000, pero esto se nos aclara más un poquito que lo llevemos. Importante por un momento saber que necesitamos acá para conectar desde FluidSim una señal que varía entre 0 y 10 voltios. Como lo que me entrega esta señal análoga, ya lo había dicho, es una señal de 0 a 10 voltios o de menos 10 a 10 voltios, igual de lo que envío, pues lo único que necesito acá son medidores de voltaje para saber si me está llegando una señal. ¿Cómo voy a hacer para enviar yo la señal hacia otro software? Para enviar la señal hacia otro software, yo conecté acá un sensor de presión, que me va a medir la presión, pues obviamente que arroja acá. Por razones de que me quede más sencilla hacer las conversiones y demás, voy a decirle que el rango de operación de esto está en bar y que el máximo rango es 10 bar. Acá como lo tengo, me interesa la presión. Vamos a verificar el rango de esta válvula, presión nominal, el rango de vamos a darlo en bar. La verdad no sé exactamente en cuánto puede estar ese rango, pero creo que lo podemos regular de acuerdo a la presión de entrada. Acá está regulado para que, bueno, lo podemos regular después. Y verificamos las condiciones del sensor de presión que mediría la salida de presión. Ese sensor de presión me dice que la máxima presión, vamos a ponerlo en bar, la máxima presión que yo quiero es de 10 bar, me parece bien, y que el voltaje cuando alcance esta máxima presión va a ser 10. Entonces me parece adecuado. Va a tratar de mantener una relación lineal. Entonces este medidor va a mostrarme una presión y me va a mostrar también el voltaje que voy a generar. Antes de salir de acá le voy a dar un nombre a esto. Esto va a ser el nombre de sensor de presión 1. Presión 1, acá estaría. Y vamos a mirar qué ocurre con el sensor de caudal. El sensor de caudal
primero le voy a decir a este sensor de caudal que no ignore la dirección de flujo. ¿Por qué razón? Pues sé que esta no es la manera más ortodoxa de conectar un regulador de caudal, pero pues para efectos del experimento que quiero hacer se me aplica bastante bien. El aire entraría regulado desde este elemento, pasaría por el regulador de caudal, y si yo quiero invertir el sentido, pues lo puedo hacer. ¿Por qué razón lo hago de esta manera? Para que este sensor sea capaz de producirme de menos 10 a 10. Este sensor nada más me puede producir de 0 a 10 porque no puedo producir pues una presión de menos 10 bar sobre el sistema, por lo menos no que yo pueda pensar en este momento. Pero este sensor sí puede, porque pues el caudal puede ir en el sentido de la válvula del 2 a 4 o si la activo del 4 a 2. Eh, entonces voy a activar acá el caudalímetro. Le voy a decir que la dirección del flujo no la ignore, es decir, que la considere. La tasa de flujo sería menos, vamos a poner una tasa de flujo estándar. Vamos a decirle que el flujo puede estar entre menos 100 y por acá le voy a decir que 100 litros por minuto. Y listo, y le vamos a decir que me muestre todas las opciones. Acá me dice que el voltaje cuando el caudal es mínimo, le voy a decir que es menos 10 voltios y que el máximo es 10 voltios, menos 10 a 10 voltios. Tendría yo una relación, y ahora voy a fijarme por lo menos que la válvula tenga capacidad de manejar 100 litros por minuto. Acá está el flujo nominal de 100, de 60, lo vamos a subir a 100, y me voy a asegurar también que los demás elementos también lo puedan hacer. El caudalímetro, fíjense que tiene 100, está bien, y el compresor puede producir hasta 1000 litros por minuto. Vamos a dejarlo en 200, vamos a dejarlo un poquito más alto, no importa. Si se pasa, pues el rango no se va a pasar. Lo otro que voy a hacer es que acá a este caudalímetro le voy a decir que también me muestre el voltaje y los litros por minuto que van pasando. Entonces, ¿cómo controlaría yo la cantidad de voltaje que va a dar el circuito? Pues voy a regular la presión y acá voy a controlar el voltaje que sale en este lado, y controlando el regulador de caudal y la dirección de la válvula puedo controlar pues la cantidad de caudal y por ende de voltaje que pueda pasar acá. Último que me falta es realizar la conexión del modo análogo. Esto tiene que estar en elementos de medición. Por acá deben estar ambos, medidor análogo y el de presión, creo, si no estoy mal. No, perdón, estoy mirando en la parte neumática. En la parte eléctrica me toca mirar. En la parte eléctrica, un pequeño lapsus. Ahora sí, en la parte eléctrica entonces tendríamos nosotros el medidor de presión neumático con salida de voltaje. Acá tendríamos este de acá, y tendríamos, este es el de caudal, perdón, y este es el de presión. Ahí se puede ver el simbolito de la Q y el simbolito de la P. Si yo le doy doble, vamos a darle un nombre a este sensor análogo, doble clic, vamos a darle flow 1, que sea el caudalímetro. Vamos a dejar este nombre por acá. Si le doy doble clic a este, me permitiría buscar en el de presión, efectivamente, ok. Y en este, al darle doble clic, me debería permitir buscar el de caudal, el flow. Perfecto. Hago las conexiones del caso. Lo único que necesito para eso son una fuente y 24 y 0 voltios y listo. 24 por acá. Conéctese. ¿Sí conectó? Sí. 0 voltios. Este lo conectamos. Bueno, ya ahorita lo conectamos. Y este de acá 24 y también 0 voltios. Conectamos la salida del de presión a la entrada análoga acá como está. Este de flujo lo movemos un poquito y el de flujo aquí a la otra entrada. Y estaríamos listos desde FluidSim, por lo menos en la parte física, para poder hacer la simulación. ¿Qué me falta hacer? La configuración. Pero antes de hacer la configuración necesito establecer en Codesys qué es lo que voy a enviar y qué es lo que voy a recibir. Yo voy a hacer un montaje muy parecido a lo que estoy haciendo acá. De hecho, les hago una introducción pequeñita antes de entrar a la parte gráfica. Tengo acá un programa en Codesys. Yo creé un programa en Codesys que es el Codesys Control en el controlador real, porque pues en el controlador virtual, porque ahí tengo que descargar el programa. Que yo creé un elemento de visualización.
En el momento no necesito esto. Un elemento de visualización. No necesito ni el del target ni la visualización web, porque todo lo voy a hacer acá sobre Fluid Sim. Entonces la visualización que me aparece acá está bien. Y lo único que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a definir acá dentro del programa. No voy a programar el lenguaje de programación, como todo lo voy a hacer por visualización. El lenguaje de programación no importa. Esto serían las variables que van hacia Fluid Sim. Entonces voy a definir esto como una salida y voy a definir una salida digital. Esa salida digital, ¿por qué la defino así? Esa salida digital sería un conjunto de 8 bits. ¿Por qué un conjunto de 8 bits? Acuérdense que acá en Fluid Sim yo tengo 8 salidas que están agrupadas, y la mejor manera de agrupar 8 salidas, 8 bits, es a través de un byte. Se puede hacer de más formas, pero esta me evita muchos problemas. Ya vamos a ver por qué cuando estemos haciendo la visualización. Y adicionalmente también tendría las salidas análogas que estamos acá. Estas salidas análogas, para que vean qué ocurre con los tipos de datos, se me ocurre a mí la salida análoga 1. Vamos a definir la salida análoga 1 de tipo entero, tipo int. Vamos a definir una salida análoga 2 de tipo palabra, otro tipo de dato, palabra. Vamos a definir una salida análoga 3, que sería la siguiente. Esta sería de tipo real, se me antoja a mí. Y la otra, la salida análoga 4, análogo 4 de tipo entero largo, long real. Esto nos va a permitir saber más o menos cómo se comporta. ¿Qué es lo que aspiro? Hacer el mapeo, o hacer, pues, bueno, mapeo es un término. Hacer la relación de estas 4 salidas análogas a estas 4 salidas análogas que tengo acá, para ver cómo se comportan. Me faltarían los elementos provenientes de Fluid Sim, variables que van hacia Fluid Sim. Entonces tendría yo también variables que provienen de Fluid Sim. Tengo unas parecidas, entonces tendría acá una entrada digital, que también viene un grupo de 8 y también es de tipo booleano cada una. Entonces 8 booleanas las agrupo en un bit, y tengo nada más 2 análogas. Entrada análoga 1 de tipo, vamos a tratar de definirlas, bueno, vamos a definirlas ambas de tipo entero, con eso me evito problemas. Entero. Y entrada análoga 2, bueno, definamos la otra de tipo real. Listo. Ahora lo que voy a hacer en la visualización es crear unos pulsadores muy parecidos a los que estábamos haciendo allá, y unos bombillos para la parte digital. Voy a crear el primero y les voy a explicar más o menos cómo los voy a copiar y les voy a pegar, y luego hablamos de los análogos. Entonces, para el primero, en la visualización, voy a traer los controles por acá. Voy a poner este deep switch. Entonces este deep switch me controlaría la primera variable que yo quiero enviar hacia Fluid Sim, es decir, la salida digital, todo lo que hace parte de este grupo digital. Entonces voy a primero a achicarlo un poquito, y le voy a decir que la variable que quiero modificar, acá en este lado de la variable, pertenece al programa PLC-de-piso PRG, PLC-de-piso PRG punto salida digital, aunque en realidad no es una salida digital, acuérdense. Y como este tiene un grupo de 8 bits que van desde 0 a 7, yo le puedo especificar en particular, como es un byte, cuál bit quiero apuntarle. Es decir, si le digo .0, le apuntaría al primero. Esa es la ventaja de mencionarlo, o de designar la variable como de tipo byte. Entonces, cuando designo esta variable de tipo byte, tengo yo acceso a través del subíndice .0, .1. Acá puedo ponerle a esto, a cada una puedo ponerle después del nombre el .0, el .1 y hasta el .7, y haría referencia a cada una de las casillitas parecidas a las que tenemos allá en Fluid Sim. Esto sería pues una ventaja de mencionarlas así de tipo, o de nomenclarlas así de tipo byte. Entonces ya la nomenclé ahí por el lado byte.
y ya mencioné esta como la 0, así que voy a copiar esto 7 veces para que me queden las 7 entradas. Lo único que voy a cambiar en cada una es el punto 0, punto 1, punto 2. Entonces ya les continúo hablando. Listo, sería todo eso con respecto a todo el grupo que voy a enviar. Lo mismo sería con los elementos que voy a recibir. Voy a recibir de allá de los pulsadores unos estados, unas lamparitas. Cada una de esas lamparitas pues debería obedecer a una variable también que yo tengo definida en el programa general plc-de piso prg de las entradas digitales, y también como está definido como byte, misma historia, le puedo poner el punto 0, el punto 1, el punto 2, y así me queda mucho más fácil de hacer. De nuevo, pues lo único que voy a hacer es copiar y pegar esto 7 veces para poderle poner las 7 entradas correspondientes y poderlas probar todas. Listo, ya estaría por el lado de las entradas y salidas digitales. Me quedarían las entradas y salidas análogas. Para el caso de las entradas y salidas análogas, no sé, si me ocurre a mí utilizar eh, sí, un medidor de barras puede ser. En este caso, perdón, medidor de barras. No estoy seguro si me deje leer la variable que quiero utilizar, pero vamos a intentarlo. Tendría dos entradas análogas. Una que varía de 0 a 10, es decir, que creo que nada más tendría valores positivos. Y la otra que sí variaría desde la de caudal, desde menos 10 a 10 voltios. La conversión que hace, como yo ya he hecho este ejercicio previamente y pues por la ayuda contextual que tenga de FluidSim, yo sé que la variable es una variable entero con signo. Entonces una variable entero con signo varía entre menos 32.200 y pedazos hasta 32.000. Como esta sería nada más la de la entrada positiva, yo puedo entonces adaptarla para que nada más me muestre a mí los valores que vamos a tener. Entonces la escala iniciaría en 0 y aquí acabaría en 33.000. Bueno, vamos a decirle que los elementos de visualización serían, si 20 es para 100 y lo vamos a cambiar a 33.000, qué sé yo, por ahí cada 2.000 estaría bien. 2.000, vamos a poner esto en 33.000. Y la subescala vamos a ponerla en 1000. Ahora sí vamos a poner 33.000. Listo, mucho mejor. Aunque los números se ven, se ven absurdamente pequeños en la escala por el tamaño que tiene la escala. Creo que no me va a gustar la escala. Mm, mejor con 10.000. Sí, mejor de esa manera. Mejor con 10.000. Cada uno estaría en 20.000. Claro que nada más llego hasta 40.000. Bueno, dejémoslo así, no importa. No, 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 no está de más. Y vamos a decirle que la variable que vamos a utilizar estaría ligada, el valor de este elemento estaría ligado a lo que recibimos nosotros en la variable plc-prg punto entrada análoga 1. Eso sería lo que vamos a recibir. Voy a copiar y voy a pegar esto. Y la siguiente escala, esta otra escala, no arrancaría desde 40.000, sino arrancaría desde menos 40.000. Por acá, menos 40.000. Menos 40.000 y vamos a poner esta división cada 20.000. Sí, ahí está más o menos, me gusta más o menos así como se ve. Para efectos de claridad también voy a poner acá
el valor que vamos nosotros a querer transmitir, o el valor que vamos a querer ver, para que me quede como más específico. Por acá entonces, dentro de los elementos de visualización, los básicos, voy a tomar un rectángulo. Vamos a dibujar ese rectángulo, y este rectángulo vamos a visualizar en porcentaje de, que sería en valor decimal, y vamos a visualizar el de abajo en porcentaje F, en flotante, para ver si existe alguna diferencia en la manera como los trae, aprovechando que uno lo definí como entero y el otro como real. ¿Sí fue así? Sí, entero y real, tal cual en esa escala. Luego entonces le digo que la variable de texto acá es la correspondiente a plcprg punto entrada análoga 1, y esto mismo sería pero para la entrada 2, la variable 2 y control V. Ay, perdón, no la cambié a la 2, siempre me pasa lo mismo, y esta no la dejé. Listo, ahora sí, entrada análoga 1 y entrada análoga 2. Para los valores que voy a enviar, creo que me voy a aprovechar de que los voy a ver aquí en las salidas análogas, y eso los voy a tratar de manipular desde el otro lado para que los podamos ver más claramente. Pero esto sería más o menos todo lo que vamos a ver desde FluidSim. ¿Qué me falta hacer? Como esta comunicación es por OPC, tengo que crear acá dentro del objeto una configuración de símbolos. ¿Sí? La agrego tal cual con las opciones por defecto, y en la configuración por defecto le digo que hago una compilación del código, 0 errores, selecciono el punto donde están las variables que quiero incluir, el programa plcprg, y construyo. Ya mi programa quedaría relativamente listo. Lo único que tengo que hacer acá es prender el PLC virtual. Ok, luego de que prendo el PLC virtual, le hago un escaneo a la red, selecciono el PLC, esto ya no lo necesito, esto ya no lo necesito, estas dos están bien, y me voy a conectar al PLC. Listo, con descarga. Voy a tratar de visualizar esto. Listo, y estoy visualizando el código. Voy a tratar de visualizar esto en lado a lado, y ya me serviría. Entonces fíjense, por ejemplo, que si yo activo los dos primeros, se me produce un valor de 3 en la salida digital, que es lo que yo esperaría. Por ejemplo, el último debe ser 128, y el último y el primero 128 más 1, 129. No puedo probar más cosas acá porque pues todos los demás elementos son de lectura, y los de escritura los haría desde aquí. Pero bueno, ya está mi variable creada y ya están mis símbolos creados, así que con mis símbolos creados me voy para el Kep Server, para la configuración del Kep Server. Esto lo pueden acceder de muchas maneras, ¿no? Pues a través del panel de control, o a través de el icono que se les instala en la barra de herramientas. En la parte de conectividad voy a agregar un nuevo canal, siguiendo pasos que ya conocimos, así que voy a tratar de pasar rápidamente. Canal 3, listo, y sobre este canal voy a agregar un dispositivo, vamos a llamarlo PLC Codesys. Siguiente es Codesys versión 3. En la configuración le pongo la dirección 127.0.0.1, mismo puerto, que no habilite el gateway, y sin password, y finalizar. Y ahora voy a tratar, esperaría yo que sin problema le pueda dar crear tags, y acá abajito me aparece que creó 8 tags, entonces soy feliz. Acá estaría la aplicación y acá estarían las variables. Listo, ya están creadas las variables y está todo relativamente funcionando. No es necesario que Codesys esté en línea, eso ya lo sabemos, pero voy a dejarlo en línea un momentico. ¿Qué me falta acá hacer? Acá hacer la configuración. En FluidSim, en cada uno de los puertos le tengo que decir lo mismo. Le tengo que decir que la conexión es por OPC, que el servidor es el KepWare, el Kep Server, y tengo que buscar el elemento al que me quiero conectar. Acá me debería aparecer el PLC 3, el canal 3, perdón, el PLC de Codesys,
la aplicación, y cuando llegue hasta un momento en el que él identifica que hay tags, que hay variables, puedo hacer el vínculo. Existen diferentes maneras de especificarle a FluidShim, pero al definirlo como byte en el otro lado y tener una definición clara, yo le puedo decir que utilice el tipo nativo, el que FluidShim entiende, y en este caso, como es el elemento que recibe lo que está llegando desde FluidShim, entonces desde FluidShim nosotros recibiríamos, en este caso le enviaríamos estaríamos enviando y le estaríamos enviando a la entrada digital, a lo que va a recibir FluidShim desde allá. Entonces la entrada de allá estaría conectada a la entrada digital de lo que va a recibir FluidShim desde allá. Y lo propio hago, bueno, esto no tiene mayor configuración, lo propio hago con el módulo de salida. Es decir, le digo que la conexión es OPC, busco el Kepware y hago la conexión correspondiente al canal, a la aplicación, y le digo en este caso que es la salida digital, que es decir que vamos a recibir datos desde la salida digital. Vamos a dar OK. Por el otro lado, en la parte análoga tengo que hacer un tanto más de configuraciones, porque tengo que hacer una configuración para cada elemento. En este caso tendría que hacer 2 y 4 en la parte inferior, pero todas se parecen mucho. De nuevo le digo que la configuración es por OPC. De nuevo busco el Kepware. Acá yo le puedo decir que si el rango de voltaje es de 0 a 10, lo que va a recibir, o es de menos 10 a 10. Como tengo una variable que va de menos 10 a 10 y esta es global, es decir, aplica para todo el módulo, la voy a dejar en menos 10 a 10. Esto afecta a una parte de medición, pero ya les explico qué es. Vamos a buscar el módulo. De nuevo, canal 3, PLC Códesis, aplicación, PLC PRG. Entonces en este caso sería la entrada análoga 1. OK. ¿Sí? Y acá está el puerto 2. Pues fíjense, está puerto 1 y puerto 2. En el puerto 2 hago exactamente lo mismo. Le digo Kepware, no sé qué. Voy a tratar de copiar toda esta dirección, porque lo único que cambia es al final. Perdón, esta no es la que cambia. Creo que lo puedo cambiar acá por analog 2 y analog 2 y debería funcionar. Espero que me funcione. Pero para ir a la fija, entonces podríamos nosotros borrar esto y buscarla. Si tienen ustedes un tiempo y para que yo no haga el ridículo acá en el video, pues lo voy a buscar de nuevo, aunque debería funcionar. Pero bueno, ya está definidas las entradas digitales, las salidas, todas son exactamente la misma. Le vamos a decir que el rango es desde menos 10 hasta 10 de nuevo, desde menos 10 hasta 10, y que la comunicación es por OPC. Me salen los 4 puertos y en todas la configuración es casi la misma, el Kep Server, y buscamos en el canal 3 la variable que creamos. En esa variable que creamos voy a seleccionar cada una de las salidas análogas. Listo, puerto 1, en el puerto 2 lo propio. Y listo, una vez terminado este asunto ya podríamos entonces dar por concluido la configuración. Al darle play esperaría yo que no se presenten ningún tipo de errores. Normalmente se pueden llegar a presentar errores en la simulación si yo tengo acá inconvenientes con la comunicación. Para que todo quede en cero voy a bajar este regulador de presión a 0. ¿Sí? Entonces esperaría que me produzca 0 voltios. Y acá también voy a restringir este regulador al 100%, es decir, tengo 0 litros por minuto. 0 litros por minuto. Vamos a probar primero la parte digital. Entonces para la parte digital voy a tratar de visualizar esto. Creo que ahí alcanzamos a verlo. Entonces cuando yo presione los pulsadores acá, fíjense entonces que en Códesis están prendiendo los bombillitos tal cual como los debía haber configurado. Si los apago pues dejan de funcionar. Entonces cada vez que este módulo reciba 24 y 0 voltios, él los convierte acá en una señal de verdadero o falso que entiende una variable booleana, y por eso puede encenderlos y apagarlos.
Entonces acá tendríamos nosotros una mezcla. La voy a dejar así. Lo mismo ocurriría si yo presiono los pulsadores. Si presiono los pulsadores, yo esperaría que la correspondiente entrada del otro lado se prenda. En realidad pues ya sabemos lo que está pasando, ¿no? En realidad lo que sabemos es que, por ejemplo, en este caso, en el caso de la salida digital, vamos a tratar de ver si esto me deja verlo un poquitico más para acá. Sí, creo que ahí me deja ver. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que estos sabemos que son de verdadero o falso, on, off, pero el conjunto, en este caso, vale 21. Este valor de 21 es el que viaja a través de OPC y llega hasta el módulo correspondiente, y acá este 21 de nuevo se traduce a on-off de la salida 0, la 2 y la 4. Y lo mismo sucede en esta parte. Entonces fíjense que este valor que yo estoy poniendo acá con los pulsadores corresponde o trasladaría más o menos a 202. ¿Cómo sé eso? Pues porque lo estoy leyendo acá en Codesis. No van a creer que son muy rápidos en matemáticas. Entonces este valor se transforma en un valor digital de 202, y ese valor digital pues se traduce de nuevo a ceros y unos de booleanos para este conjunto, y representa lo mismo que tengo pulsando allá, es decir, el bombillo, el segundo bombillo, el cuarto y los dos últimos, segundo bombillo, el cuarto y los dos últimos, tal cual como está ahí. ¿Qué sucede para el caso de las análogas? Para el caso de las análogas, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces primero, ya salimos de lo digital, eso debería estar funcionando por siempre y para siempre. Vamos a ver primero, nos vamos a enfocar en esta presión. En este momento, fíjense que la entrada análoga me está leyendo 16.544, a pesar de que está en 0 voltios. Sí, vamos a mirar a ver si soy capaz de... Ah, no, perdón, acá lo estoy viendo. Lo que pasa es que estoy muy montado. Todo lo tengo muy montado. Listo, play. Sí, entonces al darle play otra vez la comunicación se cayó. Una de las configuraciones que tiene Codesis es que él no mantiene los datos sino hasta... Bueno, él mantiene los datos hasta cuando recibe unos nuevos. Se pueden dar cuenta cuando lo doy stop acá y los bombillos quedan encendidos. Pero después lo miran. Acá está produciendo una salida en teoría de... Ah, no, pero no me está mostrando la salida como tal de voltaje que quisiera. Vamos a ver. En este caso... No, es que estas no son las que necesito mostrar. Valores simulados de presión y voltaje. Ahora sí. Estos sí serían los valores. Voltaje, y por acá tengo los de caudal. Caudal. Listo. Le doy play. De nuevo, fíjense que los bombillos quedaron encendidos, a pesar de que no está recibiendo señal. Cuando lo pongo en play, otra vez vuelve a recibir 0 y otra vez se vuelven a apagar. Pero los puedo volver a prender. Listo. Ahora sí. Les decía, está produciendo 0 voltios, pero a pesar de que está produciendo 0 voltios, acá está recibiendo 16.544 y está más o menos en la escala por acá hacia arriba. Entonces, si yo aumento ese voltaje, la presión en bar, fíjense que también va moviéndose el slide, es decir, es como si acá desde FluidSim yo estuviera controlando este slide. Fíjense que el slide sube hasta un máximo de 10 bar, en el que yo puedo producir 10 voltios. El voltaje de salida nunca me leyó acá, pero bueno, yo puedo entonces ver lo que está sucediendo. Entonces, cuando varío la presión de 0 a 10 bar, estoy variando la salida entre 16.000 y 32.760. ¿Sí? Fíjense, entonces 0 voltios es 16.544 y el máximo sería 32.596 más o menos. Decir que la mitad debería quedar como en 24.000. 5 voltios debería quedar más o menos como en 24.000 y pedazos. 506 voltios. Vamos a tratar de dejarlo en 5 voltios. Pues, escribámoslo acá. 5 bar me generarían a mí 5 voltios y me generaría 24.570. Esto es la mitad de la escala. ¿Por qué razón es la mitad de la escala? Porque yo le dije que el rango de entrada iba a ser de menos 10 a 10 voltios. ¿Qué pasa entonces si yo quiero que genere 0 voltios? Pues tengo que hacer otra... tendría que poder lograr que la escala llegara a menos 10 bar, que no puedo hacerlo. En el caso del caudalímetro, fíjense en este caso que el caudal está en 0
y en este caso el caudal está en 0 y la entrada me está produciendo, la análoga 2 me está produciendo 16.380. Es el mismo caso. Entonces si yo aumento por ejemplo acá, disminuyo el caudal, fíjense que el caudal está negativo. Vamos a llevarlo hasta 100, hasta menos 100. Hasta menos 100, más o menos. Si acá por precisión, fíjense que me llegó un dato real de 168, más o menos. Si cambio el sentido, se va automáticamente hasta la escala de 32.760. Entonces 0, ahora sí, menos 100 y 32.760. Y esta sí sería la escala completa. ¿Por qué razón sería la escala completa? Fíjense que estamos utilizando desde menos 10 hasta 10 voltios. Acá yo puedo saber, menos 10 voltios corresponden entonces a 0 y 10 voltios corresponden al máximo, que sería 32.760. Esa sería la escala completa. En este caso, como nada más estamos utilizando la mitad de la escala, porque no le estamos pudiendo poner valores negativos, es por esta razón que acá con el presóstato nada más podemos pasar de 16.000 hasta 32.000, que sería la mitad de la escala. Eso explica entonces la razón por la cual con este sí podemos utilizar toda la completa la escala, desde 0 hasta 32.000 y todos los valores intermedios que yo quiera, variando el caudalímetro, en este caso 16.000, y hacia el otro sentido de 16.000 hasta 0. Esto sería más o menos la razón. Entonces, la variable que yo conecto acá de acuerdo a la configuración, en últimas, si selecciono una escala que dentro de FluidSim vaya de 0 a 10, si esto lo configuro para que vaya en una escala de 0 a 10, entonces 0 corresponde a 0 y 10 correspondería a 32.000, a 760, más o menos. Y si selecciono una escala de menos 10 a 10, pues menos 10 corresponde a 0 y 10 corresponde a 32.760 en el PLC. Eso es lo que hay que tener en cuenta respecto al escalado automático que hace FluidSim para el trabajo con datos en esta parte. Si yo lo definí de tipo entero y de tipo real, creo que existe una posibilidad de definirlas. Debía haberla definido, no, mentiras, ahí está muy bien, para poder hacer unas pruebas adicionales, pero las podemos hacer con las salidas. Con las salidas entonces se queda esto de pronto un tanto más claro, la escala que utiliza el FluidSim. ¿Cómo lo vamos a ver? Fíjense, entonces yo tengo acá las salidas, los valores de las salidas están todos en 0. El valor preparado 0, 0, 0, 0, y acá todos los voltímetros me marcan menos 10 voltios. Automáticamente todos me marcan menos 10 voltios. Fíjense, ahora voy a detener la simulación. Fijémonos entonces, está recibiendo 0 y acá me está produciendo 10 voltios. Así que si yo por ejemplo le pongo el valor de 16.000 a uno de ellos, esperaría yo, voy a escribir el valor, control F7, que me cargue a menos 0 voltios. Fíjense que es más o menos la mitad de la escala. Y si le pongo 32.000, esperaría yo que llegue a los 10 voltios, más o menos. Esa sería la escala, ¿sí? De hecho, entonces sería para el máximo 32.000, como 32.760, si no estoy mal. Lo escribo, sí, eso serían 10 voltios. Y 16.600 más o menos tiene que ser 0 voltios. Sí, 0.134 más o menos. Y 0 voltios es menos 10. 0 voltios es menos 10. Entonces, cuando yo defino la escala o cuando yo modifico la escala que está utilizando la entrada análoga, puedo tener cambios. Entonces, si yo por ejemplo me conecto acá a la escala y le digo que el rango de voltaje no es entre menos 10 y 10, sino entre 0 y 10, por ejemplo, cuando yo le doy play, entonces 0 corresponden a 0 voltios. 0 corresponden a 0 voltios. Si yo le digo acá ahora que escriba 32.000 sobre esa variable, eso corresponde más o menos a los 10 voltios, ¿sí? Si le digo 0 de nuevo, entonces corresponde a 0 voltios. Pero entonces, ¿qué sucede cuando utilizo variables de tipo entero? Fijémonos qué sucede cuando le doy, por ejemplo, menos 16.000, un valor negativo. Entonces puedo llegar a valores negativos de voltaje, de menos 5 voltios.
Cuando la defino de tipo entero le puedo poner valores negativos, cuando le defino de tipo palabra no le puedo poner valores negativos, es decir, si yo intento acá ponerle un valor negativo, él me va a decir que 16.000 no es de tipo palabra, menos 16.000, pero sí le puedo poner 16.000. Esto sería la contraparte, pero pues positiva. Entonces si acá marcó menos 488, acá esperaría que marque 488. Y en este caso, por ejemplo, datos de tipo real, yo le podría poner, qué sé yo, 32.000 punto 565, y en el otro lado vamos a ponerle 32.000.999, 32.000, perdón, y vamos a escribir ambos datos, uno de tipo real y otro de tipo entero real. Pero entonces fíjense, también les quería mostrar, los decimales por lo general no tienen mayor afectación sobre el resultado que tengo acá en FluidSim. Vamos a ponerle 32.000 cerrados y voy a escribirlo, y fíjense que el resultado que obtengo acá en FluidSim es 977 y 977. Entonces en datos reales lo que normalmente sucede es que los datos que están por después del decimal simplemente se van, se ignoran. Normalmente entonces que tenemos posibilidad de poner datos positivos o negativos. Si escogemos una escala adecuada de 0 a 10, valores negativos coinciden con valores negativos. Cuando no, por ejemplo en este caso, con el caudalímetro, valores negativos coinciden en realidad con valores de la variable siempre positivos. ¿Sí? Entonces cuando escogemos escala de menos 10 hasta 10, los valores casi siempre van a ser positivos, los que me genera, y van a estar entre 0 y 32.000. Pero cuando escojo una escala de 0 a 10, pues tengo más posibilidad de jugar un poquito con valores negativos y tengo todo el rango de la escala, me parece a mí. La razón, por ejemplo, acá yo podría ponerle en esta entrada análoga menos 32.000, perdón, menos 32.000, escribirlo, y acá como resultado tendría casi menos 10 voltios. Y si le pongo 32.000 positivos, tendría 10 voltios positivos acá sobre la salida. Esto entonces hace que tendría yo como un rango más grande para jugar. Si le pongo yo valores que están por encima del rango, por ejemplo un 50.000, perdón, este no lo puedo poner en entero, en la palabra 50.000, entonces se me van a valores de 15.3 y demás. Lo que sucede es que pues en FluidSim normalmente los elementos que hacen control y los que están conectados reciben señales de menos 10 a 10 voltios. Entonces existe una relación más que nada lineal. Esta conversión se tiene que tener en cuenta con la configuración que hago del rango de menos 10 a 10 o de 0 a 10. Pero pues basado en este experimento ya puedo seleccionar entonces cuáles serían los rangos que puedo utilizar para que las variables análogas se puedan mantener dentro de los valores que yo quiero. Pues ustedes pueden construir una línea y una relación para que les quede más sencillo, pero pues la idea en general es eso. Esto pues entonces ya funciona tanto para la parte análoga como la parte digital. Acá yo puedo hacer las modificaciones del caso. Acá también podría hacer las modificaciones del caso para ver qué sucede. Y esta comunicación pues mientras esté funcionando el OPC, vamos a tener la comunicación para ambas partes. Ya quedarían las aplicaciones que de acá en adelante podamos desarrollar. Espero fuese lo suficientemente claro. Muchas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y como siempre prometo mejorar.